Bueno, pues nada menos que 100 programas ya de Ruta 2025, estamos encantados. Hemos recibido además la felicitación de muchos personajes, ¿no? O por lo menos de personajes importantes que representan a grandes empresas, grandes asociaciones sobre el sector de la automoción que nos han querido felicitar por estos 100 programas. Vamos a verlos y enseguida nos metemos de lleno en este programa especial. Querido Chema, querido equipo de Ruta 2025, muchas felicidades por estos 100 primeros programas. La verdad, en Anesdor nos sentimos parte de esta celebración. La moto y los vehículos ligeros han estado bien presentes en esta serie. Esperamos que celebréis por lo menos otros 100 programas más y que sigáis dando mucho gas. ¡Felicidades! Hola, pues soy Arturo Pérez de Lucia, soy director general de AEDIVE, es el clúster de la movilidad eléctrica para España y Portugal. Y desde aquí, pues mis felicitaciones a Ruta 2025 por ese aniversario, por ese trabajo constante de información y por siempre impulsar la movilidad eléctrica y darnos voz para poder dar nuestra opinión y nuestra información, porque si algo necesita la movilidad eléctrica es pues canales de información que den una información coherente, correcta, y desde luego desde vuestro programa pues podemos hacer todo este tipo de cosas. Así que mi enhorabuena y felicidades. Enhorabuena Chema, enhorabuena Ruta 2025. Desde la Asociación Española de Renting nos queremos felicitar por este programa tan especial. Queremos que vengan muchos más. Habéis sido súper transparentes, súper sagaces, mostrando a la automoción tal como es cuando más lo necesita. Ánimo y a por más. Desde los eventos de movilidad IFEMA queremos felicitar a Ruta 2025 por su programa número 100 y esperamos que emita miles y miles de programas más con el éxito que está teniendo. Un fuerte abrazo, Chema. Un abrazo. Muchas felicidades a todo el equipo de Ruta 2025 por estos 100 primeros programas, por haberos convertido en el referente de la actualidad en el sector de la automoción. Os deseo unos 100 nuevos programas de éxito y en estos momentos de inmediatez, en el que inmediatez manda, análisis como el vuestro son imprescindibles. Desde Aseicar os felicitamos por los 100 programas de Ruta 2025 y aprovechamos para agradeceros el apoyo y la promoción que siempre habéis dado al sector del caravani. Por muchos programas más, felicidades. Hola Chema, muy buenos días. Oye, ante todo quería felicitarte por esos maravillosos 100 programas de Ruta 2025 y desde la Asociación Madrileña de Distribución de Automoción, de AMDA, queremos darte las gracias por ese empuje, por esa ayuda y por ese tesón que tienes en el sector del automóvil. Así que oye, enhorabuena por esos 100 programas y muchas gracias por estar ahí. Gracias, de verdad. Bueno, pues agradecemos todas estas felicitaciones, la verdad es que es un orgullo llegar a 100 programas, como nos han dicho muchos de ellos, esperemos que sean muchos más y vamos a dedicar este programa, bueno, pues a hacer un pequeño repaso, ¿no? de lo que ha sido este Ruta 2025. Recordamos que empezamos el mes de febrero de 2021, parece mentira, pero ya han pasado más de 2 años hasta llegar aquí, por lo tanto vamos a hacer un pequeño resumen de cómo ha ido el mercado y para ello, como siempre, contamos con los que están más involucrados en este mundillo de la automoción, empresas importantes, marcas importantes y vamos a pasar a presentarlos. En primer lugar tenemos a Polo Satrústegui, que es el director general de Hyundai España. Polo, bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, y enhorabuena por estos 100 programas. Bueno, la verdad es que hemos recibido un montón de felicitaciones, afortunadamente, ¿no? Y esperamos que sean muchos más. Polo, estuviste en el primer programa de Ruta 2025 que celebramos además en CETELEN. Queremos dar las gracias, por supuesto, a CETELEN por hacer posible este Ruta 2025. ¿Te parece que haya pasado ya más de 2 años desde aquel primer programa? Ahora hablaremos de cómo ha evolucionado, por ejemplo, vosotros, Hyundai. ¿Cómo estás viendo este avance que estamos viendo, así brevemente, para empezar? Bueno, la verdad es que es increíble que hayan pasado 2 años, es que lo recuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Y bueno, se ha pasado rapidísimo, pero han sido 2 años muy importantes para Hyundai, ¿eh? La verdad es que en el 2021 nadie hubiera previsto que Hyundai estuviera donde está ahora mismo y donde ha conseguido estar en el 2022.
Hablaremos de ello. Además, nuestro siguiente invitado, responsable de otra de las marcas importantes de nuestro mercado, como es Kia, Eduardo Divar, director general de Kia España. Eduardo, bienvenido también a este programa 100, que también, por cierto, participaste en el programa 1 de Ruta 2025. Efectivamente, muchas gracias, Chema, y enhorabuena también por estos 100 programas. No he salido yo en la felicitación del principio porque ya estoy aquí directamente para darte la enhorabuena y la felicitación, ¿no? La verdad que sí, que los años pasan rápido y Polo ha dicho que era un año importante, o 2 años importantes para Hyundai, y para Kia también lo ha sido, porque en enero del 21 hicimos el cambio de imagen corporativa, el cambio de logotipo, y a partir de ahí han sucedido muchas cosas en Kia de las que luego hablaremos. Hablaremos de ello, por supuesto. Y nuestro tercer invitado de hoy, Javier Dulacia, director de la división Auto de CTLR España. Javier, bienvenido. Gracias, felicidades, Chema. Aún me acuerdo cuando empezamos con la idea de tener este programa. Habíamos lanzado el Observador ya muchos años y pensamos que tener un recordatorio semanal sobre el mundo del motor iba a ser muy importante, y así lo hicimos, y llegar a los 100 programas me parece que es fantástico, pero llegamos a 200 seguro. Bueno, hemos abordado además en Ruta 2025 no solamente el automóvil o la motocicleta como sectores importantes a la automoción, hemos incorporado el mundo del caravaning, el mundo del alquiler de coches, del renting, de las empresas, del neumático, de la náutica hemos llegado a hablar aquí en Ruta 2025, por lo tanto es un espectro grande el que tenemos de automoción y nos va a dar para seguir hablando de todo ello. Tenemos a estos 3 invitados, pero un cuarto invitado que no ha podido estar con nosotros en este programa especial 100 de Ruta 2025, pues era otro de los que también estuvieron presentes en el primer programa que hicimos, que fue José María Galofré, que es consejero delegado de Volvo Car España, pero lo que sí ha hecho ha sido mandarnos un vídeo, bueno, pues diciendo que no podía estar, pero felicitándonos por el programa. Vamos a verlo. Hola, Chema, esto es un mensaje muy corto para felicitarte, Chema, por el gran programa que has hecho, Ruta 2025, 100 programas. Yo creo que es el mejor programa de televisión que existe de la automoción. No solamente están los coches, están los bancos, está la movilidad, está la sostenibilidad, están las motos, están las caravanas. Muchísimas felicidades. Me da mucha pena no poder estar con vosotros. Yo estoy grabando desde Milán porque estoy en una presentación importante para nosotros. Me hubiese encantado estar celebrando juntos con los mosqueteros, como los llamó Chema, a Eduardo, a Polo y a mí, para celebrar estos 100 años. Muchísimas felicidades a Ruta 2025. Pues agradecemos, por supuesto, a Galofré este vídeo. Una pena no haberlo tenido aquí, como él dice, junto a los mosqueteros, ¿no?, de este primer programa de Ruta 2025. Y vamos a abordar ya este programa especial remontándonos un poquito a esos inicios del programa. Como hemos dicho, febrero de 2021, en plena apogeo de la pandemia, que tantas cosas ha causado, ¿no?, importantes, crisis importantes en el sector de la automoción. Polo Satrústegui, desde Hyundai, ya lo has dicho, había sido años complicados, pero no fue tan complicado, ¿no?, para una marca como Hyundai. Bueno, el 21, o sea, justo cuando estuvimos en el programa, el 21, las previsiones eran muy buenas, porque salíamos de una pandemia, había un montón de clientes o una demanda embalsada esperando a comprar coche, y la verdad es que las previsiones eran buenísimas para el año 21. Y según se iba acercando la mitad de año, pues empezaron a aparecer los problemas de suministro de microchips, que empezó a afectar a la producción, y la segunda parte del año se torció. De hecho, el 2021 no creció con respecto al 2020, no fue capaz de recuperarse con respecto al año de la pandemia. Y el 2022 ha sido una continuación del 2021, también un mercado muy afectado por una falta de oferta. 2 años muy buenos para Hyundai porque hemos podido gestionar bien esa falta de oferta. Además, ha coincidido con el lanzamiento de modelos tan importantes como el Tucson y nuestra apuesta por la electrificación, y ha hecho pues que saltáramos desde el puesto en el 20, si no recuerdo mal, cerramos en el top como 7ª marca, y en el 2022 nos hemos posicionado como la 3ª marca del mercado, y Tucson modelo más vendido del mercado. O sea que han sido años muy buenos para Hyundai, malos para el mercado, porque no ha habido coches. Bueno, algo así, Eduardo, yo creo que desde Kia también os ha pasado, ¿no? Marcas un poco especiales, digamos, porque a lo mejor la influencia, como nos dice Polo, de pues esa falta de microchip, problemas en la distribución, claro, igual marcas que no son europeas, por así decirlo, que a lo mejor lo han sufrido más, como Hyundai o Kia, a lo mejor no habéis tenido
tanta influencia de la pandemia. Bueno, yo no sé si coincide que sean marcas europeas o no. Lo cierto es que el grupo Kia y Hyundai han sabido gestionar muy bien el tema de los microchips, que es al final lo que estaba comentando Polo, que vino en la segunda parte del 21, ¿no? Porque es verdad que el año 20 se vendieron 822.000 coches en España, 820.000 en el año 2021 y encima en el 22 todavía menos. 780, entonces al final hemos ido de mal en peor, ¿no? Pero sí que es cierto que en Kia hemos vendido cada año lo que teníamos que vender, porque el año pasado estuvimos en casi 60.000 unidades, en el año 21 estuvimos en las 58.000 y esto añadido al, como te he comentado antes, en enero del 21 tuvimos el cambio de imagen corporativa, el cambio de logotipo, en el cual ha nacido una nueva Kia, con un nuevo diseñador, Karim Habib, con un nuevo posicionamiento distinto de los vehículos, con una carga tecnológica muy importante en nuestros automóviles, que hace que el V6 sea el primer exponente de esta nueva gama de vehículos, y luego han venido el Sportage y el Niro, ¿no? Hablaremos de la influencia, además, ahora de la movilidad eléctrica, que tan inmersos estamos en ello. Javier Dulacia, representando pues, a una de las principales financieras del país, sobre todo en automoción. El 2021, claro, nadie se esperaba lo que pasó con la pandemia, todo se vino al traste, pero desde Cetelem, desde una financiera como Cetelem, ¿cómo se capean este tipo de situaciones? Bueno, yo recuerdo en el año 21, en una entrega de premios del Grupo Luique, que di una ponencia y dije ya en aquel momento que todo el mundo estaba celebrando, como ha dicho Polo, la esperanza de un año 2021 fantástico. Avisamos que no iba a ser tan fantástico, que iba a ser difícil, y avisamos del tema de los componentes. O sea, nosotros desde Cetelem ya teníamos un poco una visión no tan optimista de lo que iba a pasar, sino un poco más, tal vez demasiado, no pesimista, pero realista sobre nuestras perspectivas. Y la verdad es que nos preparamos para ello. Y la verdad es que hemos salido bastante bien gracias a socios como los que tenemos, que eso ha sido una suerte, que ellos también hayan tenido esa capacidad de reaccionar en un mercado difícil. Pero no tenemos que olvidar algo que yo siempre digo, que es que todos somos buenos cuando las cosas son buenas, pero somos mejores cuando las cosas son difíciles, o deberíamos serlo. Entonces yo creo que se nota mucho la calidad de las personas directivos que han sabido capear estas crisis con el éxito como los que tenemos en la mesa. Polo, ¿fue complicado desde una marca como Hyundai, como decimos, capear esta situación, que claro, a nivel mundial, estamos hablando de, bueno, pues el mercado europeo, se ha venido tal, a nivel mundial, ¿tuviste que hacer cambios importantes dentro de la empresa para avanzar en esta situación? Bueno, nosotros lo que hicimos fue mantener el pie a fondo, es decir, cuando empiezan los problemas hubo marcas que redujeron su inversión en publicidad y pues dejaron de alguna manera de apostar, porque venía un problema de falta de producción. Y nosotros nos preparamos para ese momento, aumentamos nuestro stock, mantuvimos nuestra inversión en publicidad. De hecho, fueron años en los que Hyundai estaba en el top 3 de marcas en inversión en publicidad, y con eso pues conseguimos que lo que era un problema se convirtiera en una oportunidad para nosotros. De hecho, en la segunda parte del año, es decir, de julio a diciembre, el segundo semestre del 21, Hyundai fue la marca más vendida del mercado español. Luego ya en el 2022 pues pudimos mantener esa posición, no como primera marca más vendida, pero bueno, tuvimos una buena posición, acabamos terceros. Entonces lo que hicimos fue, no tuvimos que cambiar, sino mantener lo que teníamos, y no dar un paso atrás, que es un poco lo que hicieron algunos de nuestros competidores, ¿no? Ante el problema, pues dijimos, pues como vienen los problemas, pues no hay un paso atrás, ¿no? Nosotros seguimos apostando por seguir publicitando la marca, por aumentar los stocks en un momento en el que, bueno, pues había cierto riesgo, y bueno, fue un poco la estrategia que pusimos en marcha. Eduardo, el paso atrás yo creo que por parte de Kia tampoco, ¿no? No. Dice Polo, había que aprovechar también la oportunidad. No, por supuesto, es decir, era una oportunidad tal como venía el mercado. En Corea se gestionó muy bien el tema de los microchips. Nosotros teníamos, no te digo stock suficiente, ni producción suficiente, pero
mucho mejor que el resto de la competencia gracias a la buena gestión que se haya hecho, y lo único que tuvimos que cambiar fue un poco la gestión interna del stock con los concesionarios para que tuviesen coches todos, porque antes teníamos stock de muchos meses, ya pues lógicamente se redujo un poco, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esto nos hizo que en los 2 años hemos estado en 58.000, 60.000 unidades vendidas, y en el año 22 era el tercer año en el que acabamos primera marca en particulares, y en el 22 acabamos como segunda marca del mercado total, con lo cual son unas cifras muy buenas que en las cuales estamos muy contentos y que los concesionarios además colaboraron mucho para poder hacerlo. Voy a aprovechar, no lo tenía previsto esta pregunta, pero como estamos mencionando el tema de los microchips, que a lo mejor no afectó, se supo gestionar mejor desde marcas como Hyundai o Kia esta falta de microchips. ¿Cómo veis el que ahora se esté hablando de la producción o fabricación de microchips en Europa, montando fábricas precisamente para ello? ¿Cómo veis este tema? Bueno, a nosotros nos parece muy bien. Quiero decirte, Europa no puede olvidar su papel tractor en el mundo, y últimamente lo estaba perdiendo. Somos muchos países en Europa son punteros en la fabricación de automóviles en el mundo. España es el 8º, pero luego está Alemania, está en Francia, está Inglaterra, y bueno, pues no solamente hay que fabricar coches en Europa, también habrá que fabricar baterías, que también se está hablando de fábricas de baterías, microchips, bueno, porque la dependencia asiática también puede ser importante en el tema del microchip. Te recuerdo que Taiwán es el número 1 de fabricante del mundo de microchips, el segundo es Corea y el tercero China. Entonces, bueno, pues sí que es muy interesante que en Europa haya esa fabricación. Javier, desde CTLN, claro, nos habla Hyundai, nos habla Kia, aprovechando esta oportunidad, digamos, a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas crisis que se vinieron encima, en CTLN había, ¿os disteis cuenta de que había marcas, como dijo Polo, que a lo mejor algunas no lo pudieron aprovechar, que lo pasaban realmente mal durante esta pandemia o esta influencia de la pandemia en cuanto a financiación de vehículos? Sí, por supuesto. Nosotros, como he dicho antes, tenemos la suerte de haber contado con marcas como las que hemos contado, Hyundai, Kia e incluso Volvo, que son unas marcas que supieron, primero tenían producto, lo habían previsto, como ha dicho Eduardo, habían tomado sus medidas, también a nivel marketing no bajaron la guardia, como ha dicho Polo, y nosotros, lógicamente, teníamos que seguirles, y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Otras marcas tuvieron muchos más problemas, por supuesto que sí, pero hay que, como he dicho, hay que ser bueno cuando las cosas son difíciles. Bueno, ahora entramos, podemos decir, en pospandemia, ¿no? en un factor, en una influencia de la pandemia prácticamente, no sé si nula, yo creo que no, y eso me gustaría preguntaros. En este momento actual que vivimos, intentamos dejar atrás la pandemia, pero todavía sigue teniendo influencia, Polo, en marcas como la vuestra, por ejemplo, lo que hemos pasado con la pandemia, esta falta de microchips, falta de producción, problemas en la distribución, ¿todavía sigue habiendo problemas con ello? Bueno, yo creo que la pandemia ya se ha quedado atrás, es decir, la falta de microchips era una consecuencia de la pandemia. En este primer semestre del 2023 se está arreglando. Nosotros prácticamente estamos, si no es al 100, estamos al 90 y tantos %. El resto de marcas están, yo creo, en el segundo semestre del año van a normalizar su situación de producción, con lo cual, en cuanto a producción, en cuanto a oferta, podemos decir que estamos casi normalizados. Lo que nos encontramos ahora es, cuando pensábamos que, bueno, en los años anteriores había más demanda que oferta, que ha sido una situación muy positiva tanto para los concesionarios como para las marcas, porque bueno, esto es la ley de oferta y demanda. Si hay más demanda que oferta, pues los coches se venden mejor, y los coches se han vendido mejor. Ahora lo que está ocurriendo es que se está empezando a igualar la oferta con la demanda, y las previsiones de demanda de los próximos meses no son demasiado positivas, porque hay otras variables que están empezando a afectar, como la subida de los tipos de interés, que afecta mucho a las hipotecas, la falta de confianza ante un cambio de gobierno, que eso puede retrasar un poco, y un tema que a mí me parece clave, y es la incertidumbre que hoy hay entre los consumidores, la incertidumbre tecnológica. El consumidor está perdido, no sabe qué comprar, y como no sabe qué comprar, aplaza su decisión de compra. Y eso está afectando, yo diría que es una de las cosas que más está afectando ahora mismo al mercado. Aparte de que, lógicamente, todo ese
proceso de electrificación que estamos llevando todas las marcas está careciendo mucho el producto. Había un momento que a la gente le cuesta acceder a un vehículo nuevo, ¿no? Y por eso el vehículo nuevo el mercado de vehículos nuevos no acaba de dar el salto que tendría que dar para ponerse en los volúmenes del 19, y en cambio el mercado de ocasión vemos que va a un buen ritmo. Bueno, Eduardo, desde vuestro punto de vista, claro, nos habla Polo de todo este avance que estamos viviendo, electrificación, bueno, sobre todo Hyundai, que además es una marca que tiene las 5 posibilidades, ¿no?, de alimentar a los vehículos, pero desde Kia también veis que el mercado se va a retrasar un poco por esta, como dice Polo, esta igualdad, o que se está igualando la oferta con la demanda. Bueno, la verdad que el mercado este año está creciendo, pero está creciendo sobre todo porque lo comparamos con el 22. Y en el 22 hay que recordar que los primeros 3 o 4 meses del 22 fueron muy flojos en cuanto a matriculaciones, porque la legislación de la WLTP, que vencía en diciembre, hacía que se generaran más matriculaciones en diciembre del 21 y en noviembre del 21 para no incurrir en los impuestos que luego en enero empezaron en el 22. Eso se está empezando a atenuar. Es cierto que ahora estamos detectando un menor tráfico de exposición, que ya no está creciendo el mercado tanto como ha crecido en los primeros 3 meses. Y vamos a ver, nosotros seguimos esperando que este año lleguemos a las 900.000 unidades, 930. Pero veremos a ver si es así, ¿no? Porque hay muchas variables todavía que son una incógnita, ¿no? Las elecciones, las de mayo y ahora las de julio, están ralentizando el tráfico de exposición y las ventas. Veremos hasta ver cuánto dura eso. La incertidumbre económica también es importante. Los tipos de interés nos está haciendo que nos aumenten las operaciones al contado y que la gente el consumidor se piense que puede esperar un poco a comprar un coche. Y luego el tema de la electrificación es importante porque los políticos de Bruselas nos han metido en una electrificación total para el año 2035 sin un plan de acción. Entonces ahora los fabricantes tenemos que hacerlo sí o sí, porque tenemos que llegar a un CO2, porque si no las multas son exorbitantes, pero ¿está preparado el consumidor? ¿Está preparado el consumidor para pagar más dinero por un eléctrico? Nos daría para debatir ahí. Este es el problema. Entonces nosotros creemos que esto hay que irlo poco a poco y había que haber hecho un plan de acción muy detallado, cosa que no se ha hecho. Javier, en la cuestión de la financiación de vehículos nos hablan de esta igualdad, ¿no?, de oferta y demanda y tal, pero la financiación como tal sigue siendo prioritaria en el mundo de la automoción. La gente sigue recurriendo a la financiación. Sí, no cabe duda. La financiación es el elemento clave para la compra de un coche. O sea, sí, es verdad que aparece la figura del contado, pero la financiación sigue estando. No es fácil acceder a un coche, y menos a los precios que están teniendo los coches ahora, si no hay detrás un plan de financiación. Pero volviendo al tema del tipo de interés, yo creo que aquí también está habiendo un cambio y una pequeña evolución en el modelo de negocio. Antes el tipo de interés lo fijaban en base a la demanda que había, la posibilidad de vender un producto. Ahora se están ajustando mucho más a la realidad que hay en el mercado, porque está subiendo por un lado y tiene que bajar por el otro. Entonces yo creo que eso está cambiando y eso hace que los concesionarios sean mucho más conscientes de cómo tienen que vender. Ya esa venta con el descuento y todo a descuento, yo creo que está cambiando. Yo creo que las marcas les han enseñado a ganar dinero con el automóvil. Nosotros, las entidades financieras, también les estamos ayudando a hacerlo así, y está cambiando un poco el modelo. Y el cliente ha aprendido, como ha dicho Eduardo, el cliente ha aprendido también a saber comprar, y si el producto que tienen los concesionarios no es el que necesita, va a ir a buscarlo al mercado, que hay más opciones. Bueno, nos habla Javier de esta importancia de que sigue teniendo la financiación para adquirir un vehículo, pero Polo, yo creo que os tenéis que estar acoplando o amoldando a toda esta posibilidad que hay ahora de hacerse con un coche. A ver, que ya no vale decir cuánto cuesta, como esto en efectivo o como la financiación que vas a hacer. Ahora hay muchos más vías, ¿no?, para hacerse con un vehículo. ¿Cómo estáis sorteando todo esto o cómo os estáis acoplando a todas estas nuevas vías? Bueno, es verdad que ahora hay más fórmulas. Lo que pasa es que las fórmulas importantes, y la gente sigue comprando sobre todo la madera tradicional, en propiedad, financiado, una parte que paga al contado, que es muy pequeña,
financiado. Luego, dentro de la financiación está la multiopción, donde al cliente se le garantiza un valor residual, que es un tipo de financiación que lleva muchos años y que ahora, bueno, pues las marcas lo están fomentando más. Y luego, pues sí, pues el renting de empresas, que ahora parece que hay algunos particulares que les parece una fórmula de comprar, que es muy parecida a la multiopción, y luego han nacido fórmulas como el modelo de suscripción. Nosotros tenemos un modelo de suscripción, pero todavía es anecdótico, o sea, es decir, tiene un peso muy pequeño, porque la mayoría de los clientes quieren seguir comprando y teniendo el coche en propiedad. Luego hay fórmulas de car sharing, que bueno, que es una fórmula que no sustituye a la propiedad. Lo que hace es, bueno, pues en vez de coger un taxi, pues te coges un car sharing, ¿no? Pero no sustituye al que necesita un coche para desplazarse por España, ¿no? Y en ese caso, pues sí, ha crecido el renting a particulares, han salido fórmulas de suscripción, pero todavía el peso que tienen es muy pequeño. Pues mira, aprovecho, Eduardo, para preguntarte si estas nuevas fórmulas que nos indica Polo, como el renting, la suscripción, el car sharing, todo esto, todavía tiene poco peso, pero ¿está previsto o se prevé que tenga mucho más peso del que tiene ahora? Bueno, está previsto y estamos trabajando en ello, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que hoy el 85% de las operaciones se financia. Y el 15% más o menos es contado, ¿no? Nosotros, de entre ese 85, estamos mitad entre la promofinanciación normal y la multiopción. Creemos que la multiopción es un muy buen sistema para la gente que tiene todavía dudas a la hora de qué coche adquirir, de si compro un coche híbrido enchufable, eléctrico, porque al final la multiopción te da la posibilidad de pagar unas cuotas mensuales y al final puedes decir quedarte el coche y pagar una cuota final, o decir que no quieres continuar con el coche o seguir pagando unas cuotas por otro coche, ¿no? El renting a particulares está teniendo mucho auge, efectivamente, es otra fórmula parecida a la multiopción. Lo que pasa es que quizá es más interesante la multiopción, porque en el renting a particulares vas dando un dinero al mes que va a fondo perdido, es decir, utilizas el coche, pero al final no vas pagando el 50% de la propiedad que puedes tener al final con la multiopción. Y luego, en cuanto a estas nuevas fórmulas, nosotros estamos muy metidos, como sabes, en el car sharing. En Madrid tenemos Webull. Es una fórmula distinta, es decir, la gente que utiliza car sharing puede tener un coche de propiedad, pero le puede venir bien en la ciudad una movilidad de un sitio para otro. Y luego estamos trabajando ahora mucho en Webull Drive, que es nuestro car sharing de concesionarios, sobre todo de costa y de zonas turísticas, en la cual los coches están en el concesionario. Tenemos una app a disposición de los clientes y estos clientes lo que hacen es elegir la población, elegir el coche y alquilarlo durante 1, 2, 3 días, una semana. Entonces, bueno, pues esto estamos haciendo que creemos que puede ser una apuesta importante para aquella gente que no quiere comprar un coche. Pero luego, las fórmulas que ha comentado Polo, de la suscripción, del renting flexible, bueno, pues son otras fórmulas para gente que quiere hacer pues lo que hace con Netflix o con Spotify, ¿no? Pagar una cuota al mes, olvidarme con el uso de un coche. Madre mía, todo claro. Al final el pago por uso, que al final es a lo que se deriva todo esto, ¿no? La gente, pues a lo mejor efectivamente no quiere ya tener un coche en propiedad. Les resulta mucho más cómodo, a lo mejor porque cada vez se está utilizando menos, sobre todo las nuevas generaciones piensan poco en el coche en propiedad o nada, ¿no? Entonces, Javier, desde CTLN, muchos años con una financiación tradicional, con todo esto que nos comentan todas estas nuevas fórmulas, ¿cómo se está afrontando? Habrá que ir acomodándose a todo esto también, ¿no? Por supuesto, acomodarse siempre, pero nosotros estuvimos en Estados Unidos en el Congreso de la NDA y allí nos decían, y es un mercado también muy maduro, bueno, más maduro que el europeo, nos decían que las duraciones estaban alargándose. O sea, que cuando un americano se iba a comprar un coche, debido al precio del coche, ya no estaban en 60 meses, sino que se iban a 78 meses, incluso algo más, que es la media que tenemos en España. Entonces, cuando tú haces fórmulas que lo que intentan es acortar el plazo de esa duración, lo que haces es estresar la economía familiar. Lógicamente, si tú tienes una cuota de 300, pues en la mitad pasaría una cuota, haciendo un cálculo fácil, de 600. Entonces, eso no es normal. Si eso está pasando es porque, y lo han dicho anteriormente Polo y Eduardo, es porque el español está adaptándose a este momento. Y, por ejemplo, la indefinición sobre la motorización, el tipo de coche, etcétera, etcétera, lo que hace es, a lo mejor, necesito un coche, lo compro de determinada manera, pero es que no lo quiero ese coche porque no sé si es mi coche. Y entonces hay un factor miedo que se mete dentro de lo que es la operativa de compra-venta de estos vehículos. Yo creo, es mi opinión, que pasado esta
indecisión de qué tipo de vehículo, qué tipo de motorización, etcétera, volveremos a tener coches tradicionales con financiaciones tradicionales. Es lo que yo pienso. Un español no puede pagar, con los salarios medios que tenemos, los importes mensuales que adquiere una compra de un coche hoy. Hay que buscar fórmulas para que eso cambie, y eso está bien, como ha dicho Eduardo, con a lo mejor operaciones donde decidas al final si vuelves a financiar o vuelves a quedarte el coche. Pero si de impacto reduces a 4 años o a 3 años la compra del coche, pues la mensualidad sube, y eso es muy, muy complicado de llevar. Claro, tú acabas de plantear aquí otra acción, que es la incertidumbre que hay a la hora de adquirir un vehículo. ¿Qué coche me compro? ¿De combustión, eléctrico, híbrido? Claro, estamos hablando con 2 marcas aquí representadas, tanto Hyundai como Kia, que están metidos de lleno en este cambio, ¿no? En esta actualización en cuanto a propulsión. Polo, por vuestra parte, en Hyundai, ¿cómo está avanzando esto, ¿no? Quiero decir, estáis inmersos en el vehículo eléctrico también, en el vehículo híbrido, pero el vehículo de combustión todavía tiene mucho tiempo por delante, mucho recorrido. Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos la visión, o sea, tenemos por una parte está el consumidor, por otro están los fabricantes, por otro están los reguladores. O sea, el problema es que todo esto nos viene por los reguladores. El consumidor hoy por hoy, bueno, está dispuesto a pagar por nuevas tecnologías, los híbridos están funcionando, pero le cuesta mucho dar el salto a los coches eléctricos. Los fabricantes, obligados por los reguladores, están cambiando toda su estrategia a futuro y se están centrando todos en el coche eléctrico. De hecho, nosotros, como fabricante, ya hemos anunciado que en el 2035, que coincide con la prohibición en Europa, solo venderemos coches eléctricos. Y en los próximos años vamos a lanzar un montón de modelos eléctricos. Pero el problema es que esto va, como digo, en contra de lo que quiere el consumidor. Y ahí tenemos un riesgo alto, porque si no somos capaces de convencer al consumidor o al cliente de que compre un eléctrico porque no se dispone de la infraestructura o porque el coste del coche eléctrico es mayor, por lo que podemos encontrar ya no es esa incertidumbre que tienen ahora, es que no compren coches nuevos y que sigan con su coche usado o sigan comprando coches usados, ¿no? Entonces el riesgo es alto, porque digamos que se está marcando unos objetivos en los que no se ha creado, como decía antes Eduardo, una hoja de ruta clara. Es decir, hay que llegar a esto ya, pero ¿y cómo? Bueno, pues llegando ya, pero fecha clave pero claro, pero hay que ir dando pasos, y en esos pasos, que nosotros hemos dicho claramente, para dar esos pasos hace falta crear una infraestructura, paso a paso. Hace falta que los primeros años esa compra esté subvencionada y que el plan para subvencionar esa compra funcione bien. Pues en España no funciona ninguna de las dos cosas. Si miramos otros mercados como Alemania, como Inglaterra, como Francia, ahí sí que el coche electrificado, el coche eléctrico está creciendo y ya tiene un peso importante por encima del 20%. Si nos vamos al norte de Europa, hablamos de casi el 100% en algunos mercados. Y en España estamos juntando eléctricos y juntando enchufables en un 10%. Y es por eso, porque todos esos pasos que hay que dar para llegar ahí, pues hay que crear una hoja de ruta, pues aquí no se están dando. Y se pretende llegar, pues porque sí, ¿no? Y porque sí, pues no siempre se consiguen las cosas. Al final, perjudica al consumidor, porque, bueno, pues necesita un vehículo para moverse, la movilidad es fundamental. Y perjudicar las marcas, porque están dejando atrás una tecnología que estaba demostrada que era la mejor, que era el motor de combustión, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos ahí metidos en ese follón y veremos a ver qué pasa dentro de 13 años. Claro, me das pie a preguntar, se lo voy a preguntar directamente a Eduardo, porque claro, lo que tú dices, en el 2035 dejas de producir motores de combustión, que no quiere decir que se dejen de utilizar, que lo decimos siempre, te puedes comprar un vehículo de combustión en el 2034 y utilizarlo durante muchos años, pero en el 2035 igual ya no tienes oportunidad de comprar un vehículo con motor de combustión. Pero, Eduardo, tenemos que, se dice que no todo puede ser eléctrico. Se están desarrollando combustibles renovables, el hidrógeno también está asomando la cabeza. ¿Todo esto cómo se está planteando también desde una marca, en este caso como vosotros, como Kia? Bueno, en principio la Unión Europea no ha dicho que todo tiene que ser eléctrico. Ha dicho que tiene que haber 0 emisiones.
que vale hidrógeno y vale coche eléctrico. En el grupo se están desarrollando motores de hidrógeno, motores eléctricos, pues estamos en ello, y para 2030 Kia tiene la vocación de ser totalmente eléctrica, pero luego los combustibles alternativos, los e-fuel, etcétera, etcétera, veremos a ver qué pasa, porque eso sí tiene CO2. Entonces, claro, en principio la normativa está clara, 0 emisiones en 2035. ¿Que luego cambian los políticos? Pues veremos. Lo que pasa es que esto es un poco más prueba evidente del descontrol que tienen en Bruselas y el descontrol que tienen los políticos. La ministra de Transportes el otro día decía que este año se van a matricular en España 250.000 coches eléctricos. Y claro, es que esto no te aguanta el más mínimo vistazo a la estadística. No te digo ya a la sapiencia del mundo del automóvil, no, a la estadística. Que el año pasado matriculamos 38.000 coches eléctricos, este año como mucho se van a matricular 60.000, porque el mercado está creciendo un 40% del coche eléctrico, pues 60.000, a todo tirar, 70, claro, de los 250 y de los 5 millones que hace en 2030 ni te cuento. Entonces, claro, esto nos está encorsetando a los fabricantes primero, pero a la fuerza ahorcan y tenemos que ir por la vía eléctrica porque si no las multas son terribles. Y luego el consumidor, que es el que va a pagar al final los platos rotos, porque el consumidor no tenemos una unicidad de beneficios a nivel nacional. ¿Por qué en Madrid se puede aparcar el coche 0 emisiones gratis en la calle y el tiempo que quieras y en Valencia no? No puede ser. ¿Por qué se puede ir por el bus en Madrid y en otros sitios no? ¿Por qué el plan MOVES da una cantidad irrisoria comparado con otros países de Europa y encima tiene que tributar en el IRPF? Y luego ya no hablamos de la infraestructura de recarga, que si quieres luego hablamos tranquilamente de la infraestructura de recarga. Yo lo estoy sufriendo en mis carnes porque Kia está desarrollando una red de recarga ultra rápida y tengo un cargador que funciona desde noviembre del año pasado, desde el 24 de noviembre, y todavía no tengo la autorización para comercializarlo y han pasado ya 7 meses y estoy esperando la autorización administrativa. Es increíble, claro. Entonces, un cargador de 350 kilovatios que hace falta en la red no lo puede utilizar nadie porque no me han dado esa autorización. Y así tengo otros 40 en la red de concesionarios. Entonces, claro, el otro día contaba Repsol que mensualmente ellos instalan 40 cargadores y solo les aprueban 10. El gap cada vez se hace más grande, así es imposible. Bueno, pero que eso que comentas tú es un hecho tan evidente que es que estamos a la cola, seguimos a la cola de Europa en cuanto a infraestructuras de recarga. Sí, por supuesto, pero solo tenemos que mirar a nuestro vecino Portugal, bueno, es que el 20% de los coches son eléctricos, aquí cuando aquí es un 4,6%, pero ya no hablamos de Alemania, de Holanda, ni los países nórdicos, que ya superan el 30, el 40, el 50%. Es que has planteado un freno importante que es el de las administraciones en las distintas comunidades, que cada una, claro, decide por su cuenta, entonces, claro, los retrasos, tú dices 7 meses, pero es que hay retrasos de más de un año para... Bueno, 7 meses por ahora. Sí, bueno, por ahora, claro, efectivamente. Porque llevamos desde noviembre. Javier, todo esto que nos cuenta, tanto Polo como Eduardo, claro, a ellos les complica el tema en cuanto a la venta del vehículo. Claro, ¿qué vehículo vendo? ¿Qué vehículo me van a comprar? Para la financiación, todos estos problemas también se derivan hacia la financiación, hacia la adquisición. A ver, nosotros vendemos dinero cuando ellos venden coches. Si ellos no venden coches, yo no vendo dinero, con lo cual eso está claro. Pero yo creo que hay otro problema grave con lo que se está diciendo aquí, y es que se está demonizando un tipo de vehículo que es muy eficiente y muy bueno. O sea, teníamos la queja de nuestro cuarto invitado, que es José María Galofré, me comentó una vez que en el WhatsApp que hay de Gambán, que se llama Ruta 2025, él estaba enfadado porque se estaba demonizando el coche eléctrico. Y me lo transmitió. Y yo me acuerdo que yo hice un escrito diciendo que teníamos que dejar de demonizar al coche eléctrico. El coche eléctrico no es algo malo, es bueno. Es la infraestructura, como está diciendo Eduardo y Polo, que es lo que está fallando. Entonces estamos cargándonos algo que puede ser muy bueno porque los clientes lo que están viendo es un problema en el coche eléctrico, pero no es el coche eléctrico el que tiene el problema, no es la motorización. De todas maneras, yo pienso que todos los fabricantes, como ha dicho Eduardo, cuando dicen que van a hacer 2035 solo electrificados, serán para Europa. Yo supongo que para otros países, no sé si seguirá todo electrificado o no, pero yo creo que siempre habrá una puerta más o menos abierta y los combustibles nuevos que han de venir, si es que llegan, bueno, yo creo que pueden dar otras opciones. Y ahí es donde empezaremos a ver y discutir, si se abriera esta gama de productos, qué tipo de motorización, qué tipo de vehículo, qué tipo de cliente iba a elegir cada uno de esos vehículos. Y eso sería muy interesante, yo creo.
Pero perdóname, Chema, para contestar a lo que decías, Javier, sí, solamente en Europa, porque en Europa nos hemos erigido en adalides de la sostenibilidad del mundo, y a África ni se le espera, a Sudamérica tampoco, Estados Unidos va por otro lado, y díselo tú a China, a Rusia o a India, que no nos van a hacer ni caso, ¿no? Pero en cuanto a lo que decías del coche eléctrico, el coche eléctrico es mucho más eficiente, sostenible, respeta al medio ambiente, sale más barato. El mantenimiento mucho más barato que un coche de combustión, y el combustible mucho más. El otro día hacía el cálculo, un coche que consuma 7 litros, pues a lo mejor te gasta a los 100, 9,6, 10, 12 euros. Un coche eléctrico, si lo cargas en casa, 2 euros, y si lo cargas en un cargador de 0,30, te sale a 4 euros. Entonces, estas son las bondades que intentamos de las marcas comunicar a los clientes. Pero claro, el problema es que tenemos un desbarajuste en cuanto a la unicidad de beneficios, en cuanto a la unicidad fiscal o beneficios fiscales, y la infraestructura de recarga, que es un guirigay el que hay en España, de mucho cuidado. Bueno, pues aprovecho para preguntaros, porque claro, otro de los frenos que tiene el vehículo eléctrico es el precio, que como tú bien dices, el mantenimiento es menor, incluso los componentes a lo mejor deberían de costar menos, pero el precio es más elevado. Polo, ¿está previsto que, no sé si en breve, pero está previsto que se empiecen a bajar el precio de los vehículos eléctricos para hacerlos más asequibles, para que efectivamente no tenemos una gran infraestructura, pero que al menos el precio sea más asequible? Pues yo la verdad es que creo que a corto plazo no va a ocurrir. Es decir, de hecho, hace 4 o 5 años se pensaba, lo que me estás preguntando ahora, que los coches el precio de los vehículos eléctricos iba a bajar, y ha subido. O sea, lo que más ha subido el precio en los últimos años ha sido los coches eléctricos y enchufables, más que los de combustión. ¿Por qué? Porque han subido el coste de las baterías, que además no depende directamente del fabricante, sino depende de un tercer productor. Lo que pasa es que lo que yo siempre explico, lo decía Eduardo antes, es decir, cuando tú te compras un eléctrico y lo comparas con un vehículo de combustión, no puedes comparar lo que te cuesta el eléctrico con lo que te cuesta el de combustión. Tienes que comparar cuánto te cuesta el precio más el uso, porque el ahorro de combustible que tienes en el coche eléctrico versus coche de combustión, para una persona que haga 100, 150 kilómetros al día, que hay mucha gente que por motivo de trabajo, vamos, lo amortizas en 2-3 años. Es decir, si tú lo que tienes que comparar es cuánto me cuesta la combustión, más lo que me cuesta el combustible, más lo que me cuesta el mantenimiento, y al final ya se están igualando. Y depende de dónde cargues y cómo cargues, pues que prácticamente te puede ser casi gratis en este caso el combustible, que es electricidad. Si tú lo cargas en tarifa por la noche, es que estás pagando el kilovatio a 0,05. Entonces, claro, no hay que comparar lo que cuesta. Es como si tú te compraras el coche de combustión y además tuvieras que pagar parte de la gasolina en el momento de la compra que vas a gastar en los siguientes 5 años, ¿no? Para poderlo comparar con el coste de un vehículo eléctrico. Y eso es lo que la gente de esas cuentas no las acaba de entender. Pero cada vez hay más gente que utiliza el coche eléctrico y se da cuenta de esa diferencia. A lo que es bajar, yo no creo que vaya a bajar a corto plazo. Mira, me da pie para otra cuestión importante también, porque claro, la gente nos estará escuchando lo que contáis. Efectivamente, si echas cuentas del uso de un vehículo de combustión con un eléctrico, a la larga, lo que tú dices, incluso puede salir más barato. Pero claro, esto está reducido a una clientela con posibilidades, no solamente de comprar el vehículo eléctrico, sino de tener la posibilidad de cargarlo. Claro, para eso necesitas un garaje, un enchufe apropiado en tu casa, en tu garaje comunitario, que tampoco es fácil conseguirlo de forma comunitaria cuando hayan varios vecinos que lo necesitan. ¿Qué tipo de público es el que puede acceder ahora fácilmente a estos vehículos? Pues mira, antes de responder a esta pregunta, quiero hacer un comentario de lo que ha dicho Polo, porque es muy fácil bajar el precio de los coches eléctricos, según vi el otro día en un programa de YouTube. Que se lo en youtubers diciendo que lo que teníamos que hacer los fabricantes es fabricar millones de coches eléctricos. Entonces bajaba el precio, y digo, ya, claro, pero a ver que luego quién los vende, y claro, el coche en stock me resulta más caro, ¿no? Dices, ¿qué tipo de cliente, no? Hoy realmente te va a sorprender lo que te voy a decir, pero es que no necesitas un cargador en casa para un coche eléctrico. Es que no necesitas, y menos híbrido enchufable,
que el híbrido enchufable puedes enchufarlo o no dependiendo de tus necesidades, y si vas a un centro comercial lo enchufas, en casa puedes no tener enchufe y cuando vas a otro centro comercial lo enchufas, y en el eléctrico, si no puedes enchufarlo en casa, cada vez, y sobre todo en Madrid, pero esto tiene que mejorar mucho más la infraestructura, pero ahora ya se puede hacer en el kilómetro 1, por ejemplo, en la Nacional de Burgos y en la Nacional 2 también, al lado de IFEMA, tienes cargadores de 150 a 350 kilovatios. Tú, si vas a usar el coche de manera urbana solo, ¿qué te vas a hacer? ¿Los 400 kilómetros de autonomía del coche en un mes? Más o menos. Pues con una recarga al mes te vale. Y vas allí, lo recargas de manera súper rápida, en 20 minutos lo tienes cargado y ya tienes la recarga para todo el mes. Y no tienes que ir a casa, no tienes que... En fin, hay soluciones. Hombre, lógicamente, si tienes el cargador en la oficina, tienes el cargador en casa, mucho mejor, la vida te la soluciona más y no tienes que tener ningún problema. Pero ya ahora hay... Yo a veces, yo utilizo un coche eléctrico todos los días, yo utilizo un V6 y cuando voy a comer en Madrid a algún sitio, dejo el coche cargando en el poste que hay al lado y cuando vuelva lo tengo cargado. De hecho, nosotros vamos a poner un servicio con la red de recarga ultra rápida en los concesionarios, en el cual a los clientes de Kia se les ofrecerá el servicio de, mientras están haciendo una gestión en la ciudad, comiendo en un restaurante, vamos a ir a por su coche, se lo vamos a recargar, se lo vamos a devolver, todo ello con un coste adecuado para que el cliente se tenga que olvidar de ese tema, ¿no? Con lo cual, al final, se puede hacer. Lo que pasa que yo entiendo que a la gente le da un poco de miedo adquirir un coche eléctrico diciendo, ¿y si voy a viajar? ¿Y si me pasa esto? Nosotros lo hemos solucionado. Nosotros hemos lanzado 10 compromisos de Kia que hacemos que si el cliente no está satisfecho, le devolvemos el coche y se lo cambiamos por otro de combustión. Que si quiere ir a su zona de veraneo y quiere viajar en ese coche y tiene miedo de viajar por quedarse tirado y no cargar, le dejamos uno de combustión para que vaya hasta allá. ¿Que quiere irse en tren? Pues le ponemos el coche eléctrico en su zona turística, donde vaya a pasar el veraneo. Que le hace falta un cargador en casa, se lo ponemos. Que le hace falta un seguro especial porque le van a robar la manguera o se le va a estropear el cargador, también tenemos el seguro. Tenemos un call center que le va a ayudar a hacer todo esto. Con lo cual, al final, lo que intentamos las marcas es derribar las barreras mentales de los clientes para que puedan acceder al coche eléctrico y que no vean el coche eléctrico como un objeto de lujo, porque lo que ha comentado Polo tiene toda la razón. Tú calculas el coste total de usuario de un coche eléctrico de combustión y son muy parecidos. Ya te digo, al final, diferencia de 100 kilómetros. En 100 kilómetros, de 2 a 10 euros. 8 euros te cuesta más por 100 kilómetros un coche de combustión. Ahí tienes la diferencia. Javier, ¿está creciendo el cliente de la financiación con el coche eléctrico? ¿Se nota que se venden más coches eléctricos? Se nota que se venden más coches eléctricos, vuelvo a decir lo mismo, nosotros financiamos en proporción a lo que ellos venden, con lo cual que el coche eléctrico va a necesitar de más financiación en España, indudable, en Europa sí, pero en España indudable, o sea, un coche de 40.000, de 50.000 euros necesita financiación seguro. Pero no es ese, el problema no es la financiación. Yo creo que el problema, y Eduardo lo estaba diciendo, es que por más coches que se vendan en Europa, en el mundo se venden muchos más. Entonces, hasta que todo el mundo y el youtuber tenga razón diciendo que se venden muchos más coches y baje el precio, los precios no van a bajar. Pero también lo que decía Polo era muy importante. Si tú no valorizas lo que es un coche eléctrico, lo único que vas a encontrar son problemas. Entonces tienes que ponerlo en positivo y tienes que saber que un coche eléctrico tiene muchas más cosas. Yo estaba en París ayer y el taxi que me vino a buscar llevaba un coche que no voy a decir la marca y era híbrido, no enchufable, era híbrido. Y decía, ¿qué autonomía tiene? Y me dijo 5 kilómetros. Dice, ahora tal y como está, 5 kilómetros. Dice, pero tengo el sello 1 que me permite entrar por dentro de París, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, hasta eso tiene ya de bueno tiene coche híbrido. Claro. 5 kilómetros que se vuelve a cargar, cada 200 kilómetros le debe cargar uno, pero es bueno. Entonces, yo pienso que la pelea no está ahí. La pelea es que Europa ha tomado una decisión política, decisión cara para los europeos, una decisión con prisas que no están tomando las medidas adecuadas para que se pueda poner en práctica, porque tú has dicho, Eduardo, yo voy a comer a un restaurante y cargo en el poste que hay al lado. Bueno, depende que el restaurante sea, tendrá poste o no tendrá poste, o tendrá un poste de una marca determinada y no de otras. O sea, no es tan fácil. Yo tengo coche también que se puede cargar y no siempre encuentro un poste para cargar donde he ido. Pero eso no es un problema del coche, no es un problema del motor, es un problema de la infraestructura que estamos poniendo en marcha en España. Entonces, no es el precio, no es el tipo de motorización. No, y luego, perdona, hay una cosa que decir, cuando hablamos de
Es decir, producir 1 millón de coches eléctricos. El problema no está en la producción de los coches, está en la producción de las baterías, que no depende de los fabricantes. Es como si mañana los coches de combustión el problema fuera en el combustible y lo tuviéramos que solucionar los fabricantes. O sea, el problema es la capacidad que hay para producir baterías. Primero los precios de los que fabrican baterías y luego la capacidad que hay ahora mismo de lo que se llaman materias raras para hacer esas baterías, que es que no hay suficiente. O sea, sigue habiendo escasez de materiales para fabricar baterías. Yo recuerdo, para incidir en lo que dice Polo, yo recuerdo un coloquio que se organizó en Unidad Editorial y había un fabricante de baterías y dijo, mira, hace muchos años, era el momento que salía Anol con su cochecito eléctrico, y decía, nunca vais a ver que un coche eléctrico funcione hasta que no veáis que al lado de los fabricantes se ponen fábricas de baterías, porque el coste de la fabricación de batería es uno, pero el transporte de esa batería hasta la unidad de fabricación o de montaje de las marcas es altísimo. Lo que pesa eso es increíble. Si nos ponemos a investigar sobre todo los problemas que miras fábricas de electrodomésticos como Samsung, LG, tienen fábricas de batería al lado. Y estamos hablando de baterías que son muy pequeñitas y que casi no pesan. Imagínate, para el coche de Eduardo, no sé qué pesa tu batería. Más a añadir. 300, 400 pues ¿cuántas baterías puede llevar un camión de, yo qué sé, imagínate, de Toledo hasta Corea? Bueno, pues otra incertidumbre más a añadir a este. Vamos a terminar ya el programa. Me gustaría haceros una última pregunta. Antes ha comentado Eduardo que podíamos llegar a este año 2023 incluso a los 900.000 vehículos en el mercado, pero para finalizar brevemente, ¿creéis que en un mercado que digamos normal para España sería de 1.200.000 vehículos, se podrá alcanzar en breve estas cifras de ventas, Polo? Hombre, en breve no. O sea, yo creo que... Pero en el 2024, sí, por ejemplo, llegar al 1.000.000. Este año la previsión es que esté por encima de 900, es crecer entre un 15 y un 20%. Hablamos de turismos, sin incluir industriales. El año que viene que pueda volver a crecer otro 10-15%, pero va a depender mucho también de la situación, o sea, cómo vaya la situación económica, que bueno, que ahora mismo parece que está todo un poco más... se ha ralentizado todo un poco, pero también depende mucho de esa estrategia de electrificación que tienen las marcas, porque es que los coches se están encareciendo, lo cual llega un momento que si los clientes quieren comprar coches híbridos enchufables, pero no pueden, entonces se van al usado, que es lo que comentaba antes Javier. Es decir, no es solo una cuestión, o sea, si tuviéramos, por decirlo así, el producto que teníamos hace 5 años, pues a lo mejor sería más fácil que creciéramos hasta el 1.200.000, pero yo creo que nos va a costar más porque todo ese proceso de electrificación también frena de alguna manera ese crecimiento de mercado. Con lo cual, Ruta 2025, pues yo creo que en el 2025 pues sí que se podría llegar a 1.200.000. Pero para eso hay que hacer muchas cosas. En Ruta 2025 llegamos a alcanzar ese mercado. Pero para eso hace falta que se lancen planes de ayuda, de achatarramiento, hay mucho coche viejo, hace falta que se siga potenciando la venta de vehículos electrificados, hay muchas cosas que hoy no se están haciendo. Pues nos quedamos con esta opinión. Polo, no nos da tiempo a más. Eduardo, no sé si quieres añadir algo. Sí, ¿Ser un poco más optimista? No, más optimista de Polo no voy a ser. De hecho, incluso a lo mejor un poco más pesimista, pero hay una cosa que es fundamental. Y nosotros en las reuniones CANFA que hemos tenido con las distintas administraciones y que hemos tenido con el Partido Popular, es que hace falta un plan de achatarramiento. Polo lo acaba de mencionar, pero yo quiero especificar un poco más. Es que al final 200.000 coches de hace 15 años de combustión contaminan lo mismo que 20.000 coches de hoy. ¿No será más fácil, además de apoyar el coche eléctrico, apoyar un plan de achatarramiento para que quitemos todas las antiguallas que tenemos en España, que la media en España es 14 años de la media de coche, pero esto no es cierto, no es verdad, no es 14 años, porque 7 son en Madrid y en Barcelona, es que el resto de España son 20. ¿No es mejor quitar esas antiguallas y vender coches de combustión eficientes que contaminen poco? Deberíamos ir, la hoja de ruta debería haber empezado por ahí. Claro, bueno, porque al final el objetivo no es electrificación, el objetivo es 0 emisiones. Y entonces para conseguir 0 emisiones hay que bajarlas. Y la mejor manera de bajarlas es un plan de achatarramiento para eliminar coches antiguos. Y luego ya atacaremos el híbrido enchufable y el eléctrico.
Bueno, si a eso añadimos además unas ayudas para el vehículo de ocasión, por ejemplo, seminuevos y tal, que hay más, que estaría bien para rejuvenecer un poco el parque, pues bien sobre... Yo quiero añadir algo. No, claro. Yo creo que va a ser muy interesante el programa número 200 que haremos en el 2025, porque va a ser un poco el punto intermedio, porque luego lo cambiará, supongo, el nombre a 2035 y ahí ya veremos la realidad. Pero el de 2025 yo creo que va a ser un programa que vamos a ver verdaderamente lo que estamos diciendo. Esperemos que podamos estar. Sí, sí, todos. Claro que sí. Nosotros vamos a estar los 4 seguro y José María también estará y algunos más. Yo creo que eso va a ser muy interesante, pero tenemos que dar un poco de tiempo por lo que ellos han dicho. Bueno, elegimos 2025 precisamente porque era una fecha señalada en cuanto a la evolución del mercado de la automoción, pero vemos que se nos viene encima y vamos a tener que seguir ampliando. Bueno, Perdona, en el 2025 cumpliré 30 años y estaré encantado de verlo. Bueno, entonces ya lo creo. Queremos agradecer además a este lugar tan especial como es el Palacete de BNP Paribas que nos ha permitido hacer este programa especial, ¿no?, de 100 programas de Ruta 2025. Solo me queda de despedir a nuestros invitados de hoy, Polo Satrústegui, director general de Hyundai España. Muchas gracias, Polo, por participar de nuevo, ¿no? 100 programas después en Ruta 2025. Eduardo Divar. Sí, bueno, habéis estado más veces, claro. No, por supuesto, tanto Hyundai como Kia como CTLN habéis estado presentes en varios programas de Ruta. Eduardo Divar, director general de Kia España, también muchas gracias por tu participación. Y nos volvemos nos vamos a ver, como dice Javier, ¿no?, en el 2025. Javier Dulacia, director de División Auto en CTLN España, muchas gracias también y muchas gracias por el apoyo directo de CTLN, que es muy importante para seguir adelante. Y hasta aquí este programa especial de Ruta 2025, 100 programas nada más y nada menos, así que nada, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.